Nueva FM 94.7, una radio que se escucha y también se ve. www.lanuevafm.com.mx. La Nueva FM presenta Me queda claro, reflexión, análisis y crítica con los periodistas Alfonso Carbonell Chávez y Miguel González Alonso. Estamos al aire. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amigos y amigas de Me Queda Claro, que como solemos decir, gracias a Dios es viernes, terminamos una semana más de este caluroso mes de marzo, y pues oficialmente, astrológicamente, la primavera entró el día de ayer, 20 de marzo, no como normalmente el calendario nos tiene acostumbrados que es el 21, bueno, pero esto tiene que ver, pues obviamente con el movimiento de la rotación de la Tierra alrededor del Sol, de su propio eje y todo lo demás usted ya debe de saber. Entonces, precisamente a las 10:58 del día de ayer fue cuando se presentó este fenómeno que se llama el equinoccio de primavera y bueno, pues mucha gente se van allá a las pirámides, pues sobre todo la de pirámide de Kukulcán, si no mal recuerdo, donde pues se ve cómo va bajando la sombra de la serpiente hasta llegar y posarse en la cabeza que está al pie de esa y también otros sitios, otras pirámides que también tienen una que se llama que las ventanas de las mariposas. Veía ayer algunos reportajes, pero el hecho está de que, bueno, este caluroso mes de marzo, y bueno, pues hoy sería el día que normalmente conocemos, y además en la escuela sí nos lo enseñaron, que inicia el ciclo de primavera en esta fecha de un 21 de marzo, que por cierto también un 21 de marzo de 1806, déjeme rescato exactamente el dato, bueno, Benito Juárez nace un 21 de marzo de 1806 fue pues el natalicio de Benito Juárez y bueno, hoy se conmemora y pues habrá varios eventos en diferentes partes del país. Y por supuesto algunos encabezados por el presidente Enrique Peña Nieto para conmemorar pues un aniversario más de su natalicio. Recordemos que Benito Juárez, se llama Benito Pablo Juárez García, fue presidente de México del 15 de enero de 1858 al 18 de junio de 1872. De hecho, pues hubiera seguido gobernando el país en la presidencia, pero bueno, le sobrevino su muerte un mes después de que dejó la presidencia, el 18 de junio, bueno, pues el 18 de julio de ese mismo año, 1872, falleció el presidente Benito Juárez, el gran reformador, y donde él nació, precisamente, nace en Guelatao, virreinato de la Nueva España, todavía no era Oaxaca, bueno, todavía estamos en la época del virreinato. Recordemos que 4 años después se da el grito de Dolores por Miguel Hidalgo Costilla y inicia la guerra independentista que se va a prolongar más de 14 años hasta que se declara pues con el abrazo de Acatempan, entre Iturbide y Guerrero, el imperialista y el insurgente, para pues, digamos consumar lo que fue la guerra de independencia. Pero decía, bueno, pues Benito Juárez a la distancia, sin duda su legado y su figura se agranda, sobre todo en tiempos como los que corren, en tiempos donde pues las fuerzas políticas hoy hechas gobierno, entronizadas, bueno, pues no acaban por entender precisamente que estas gestas heroicas en muchos casos que pues cobraron la muerte. En el caso de Benito Juárez, bueno, pues murió de una enfermedad, postrado ya en cama, hasta que le sobrevino, si no me recuerdo, un infarto. Pero
decía, bueno, fueron hombres que lucharon por la independencia de este país, de alguna otra manera, aunque ya se había declarado independiente. Bueno, no olvidemos que Benito Juárez es el que le hace frente a los conservadores, él siendo el Partido Liberal, que trataron de entronizar aquí a un emperador y a Maximiliano, y bueno, él tiene que recorrer, ir en huida, pero siendo presidente e instalándose en diversas partes del país, esa presidencia itinerante que se le llamó, y que incluso hay una novela de las mejores que ha hecho la televisora mayor, la que se ha declarado preponderante como es Televisa, pues hizo una serie que se llamó El Carruaje, y precisamente, pues si usted ha ido al castillo de Chapultepec, ahí está el carruaje en el que el presidente Benito Juárez pues recorrió el país, incluso fue a dar hasta los Estados Unidos, tras la persecución de los conservadores y los traidores que apostaban a hacer un imperio en México, y que bueno, pues terminan con aquella, en el Cerro de las Campanas, con el fusilamiento de Maximiliano y de Miramón y Mejía, ¿no?, de estos mexicanos que se aliaron al imperio, y que por ahí hasta el Papa en su momento de ese tiempo le escribió una carta. También, si no me recuerdo, Víctor Hugo, aquel famoso escritor francés de Los Miserables, también le escribió una carta a Juárez para que pues no llevara a cabo este acto que lo ponía en un estado de barbarie como lo que estaba combatiendo, pero pues él sabía que no podía dejar un vestigio de ello, porque era tanto como incitarlos a una nueva incursión, y tomó la decisión. Me acuerdo que también hay una carta de Carlos Marx también al gobierno de Juárez, pero bueno, ahí no se trataba del tema de perdonarle la vida a Maximiliano, sino era en el contexto de su gobierno, de la lucha que estaba dando en contra de una invasión imperial. Bueno, pues así decía, y lo que hoy pasa en nuestro país, pues vaya que sin duda esta figura sigue siendo emblemática y referente. Pues no olvidemos que con las leyes de reforma, ahí como el Choro Campo y otros, pues esto que fue la desamortización de los bienes de la iglesia, de los bienes eclesiásticos, y que hizo la separación muy clara, el Estado laico, al Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, esta cita bíblica que según cuenta pues la Biblia o la historia del catolicismo. Bueno, pues así le dijo a Poncio Pilatos en su momento. Vamos a seguir, tratar de cerrar este comentario de Juárez, pero es hora de irnos al corte y regresamos. Me queda claro, hacemos una pausa y volvemos. Son las 12:15. La Nueva FM 94.7. Hola, ¿qué tal? Soy Adiel Pereira Vázquez y te saludo desde el Centro de Operaciones de Epicentro Informativo a través del 94.7 La Nueva FM. Te invito de lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana a estar en el lugar donde se genera la información. Epicentro Informativo. ¿Quieres emplearte, generar tu propio ingreso o ser más competitivo? El Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas, ICATECH, lo hace posible. Te ofrece cursos en computación, inglés, corte y confección, belleza, alimentos, repostería y muchas capacitaciones más que se adaptan a las necesidades de tu localidad para mejorar tu calidad de vida y la de tu familia. Busca la unidad ICATECH más cercana y visítanos www.icatech.gov.mx. Gobierno del Estado, Chiapas nos une. Aquí tienes un piquetito del Conteo 20 de Monitor Latino. Oye, ya, en serio, Gertrudis, ¿soy feo? Mira, no eres feo, más bien tienes cara como de regreso a clases. Conteo 20 de Monitor Latino. Bienvenidos al Conteo 20 de Monitor
Movimiento Latino en más de 140 radios en Estados Unidos y más de 80 en México, Centroamérica y Argentina. La lista con las canciones más escuchadas solo en el conteo 20 de Monitor Latino, los viernes a las 10 de la noche y su repetición los domingos a las 5:30 de la tarde por la nueva FM 94.7. El Peluche es el programa que a todos está gustando. Lo conduce Eduardo El Tello junto a sus invitados. No importa que los otros se mueran de celos, el Peluche es el programa que sí está de pelos. El Peluche. Pelos. Pelos. El Peluche, el programa que sí está de pelos. Lunes a viernes, 6 de la tarde. Por la nueva FM 94.7. Chiquita. La nueva FM 94.7. Estamos al aire. Me queda claro. Bueno, estamos aquí de regreso y déjeme compartir un extracto de un texto biográfico de un sitio de internet. Es muy extenso, por obvias razones solamente me voy a concretar, a puntualizar algunos aspectos que creo que hoy en su natalicio vale la pena. San Pablo Guelatao, México, 1806, Ciudad de México, 1872, es decir, nació en México en 1806 y murió, nació en Guelatao, San Pablo Guelatao, en Oaxaca, y murió en 1806, nació y murió en 1872, ya lo decía yo. Político mexicano, hijo de Marcelino Juárez y Brígida García, matrimonio indígena de humilde condición. Benito Juárez quedó huérfano siendo niño y cursó sus primeros estudios en su pueblo natal. En 1831 Benito Juárez fue el elegido regidor del Ayuntamiento de Oaxaca y al año siguiente diputado del Congreso del Estado. La energía con que defendió los intereses que representaba le valió en 1846 ser diputado por Oaxaca ante el Congreso de la Unión. Un año más tarde fue designado gobernador de su estado natal, cargo en el que permaneció hasta 1852. Su oposición al Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el que México perdió vastas zonas del territorio en favor de los Estados Unidos, encontró causa en las filas liberales y en la defensa de un proyecto federalista. Sin embargo, los conservadores tomaron el poder en 1853, acaudillados por el general Santana, y Juárez se vio obligado a exiliarse en Cuba. Al cabo de 2 años regresó y se adhirió al Plan de Ayutla, entre cuyos firmantes figuraban los generales Villarreal, Comonfort y Álvarez. Al triunfar el pronunciamiento fue designado consejero del Estado y bajo la presidencia de Ignacio Comonfort, ministro de Justicia. Como tal, promulgó una serie de leyes que restablecían las libertades de enseñanza, imprenta y trabajo y anulaba las prerrogativas del clero y el ejército. Sus disposiciones legislativas, que inspiraron la Constitución de 1857 de corte liberal, motivaron la reacción de los conservadores, quienes se pronunciaron el año siguiente en el Plan de Tacubaya. Comonfort pactó con ellos, dio un golpe de Estado y encarceló a Juárez, lo cual fue el detonante de la Guerra de Reforma. Como presidente de la Corte Suprema de Justicia, Juárez, que había conseguido huir, se convirtió en el presidente legítimo de acuerdo a la Constitución y estableció el gobierno en Veracruz. Pues es parte muy pequeña y tiene toda su travesía. La historia de Juárez nos bastaría toda una historia, valga la expresión, para poder compartirlas y quedarnos y detenernos en ello. Tiene sus claroscuros, sin duda, también como muchos personajes de la historia, pues él fue poniendo a otros presidentes, después reeligiéndose, en fin, y pues es contra lo que después Porfirio Díaz, que había peleado con él bajo su gobierno contra de los franceses, bueno, pues también lanza un plan, el plan creo que es de Tehuantepec, y para derrocar pues, a Benito Juárez. Ya no le dio tiempo de derrocarlo porque murió, pero vamos, y luego pues llegó para quedarse, ¿no? 30 años de dictadura. Bueno, sin duda, interesante a muchos
años de distancia de su nacimiento y de su gobierno como presidente y de su legado, bueno, pues para detenerse no por algo, sigue siendo un ícono en las Américas y pues en el mundo, y que acuñó, según cuentan la historia, la frase célebre que decía que entre los ciudadanos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Y ya que estamos hablando de hombres, no quiero comparar absolutamente nada, pero déjeme decirle, por quienes tienen tal vez pocos años, jóvenes preparatorianos, incluso algunos que estén iniciando su carrera universitaria, es decir, quienes apenas tienen unos 20 o 25 años, pues no se han de acordar, a no ser que lo hayan visto en la escuela, que estoy cierto que sí, pero no les es muy fresco la memoria que hace 20 años, un 23 de marzo, va a ser apenas pasado mañana, 23 de marzo de 1994, pues se cometió un asesinato que se llamó magnicidio, así fue calificado en su momento, que es un crimen de Estado, y que pues acabó con la vida del entonces candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio Murrieta, ¿sí?, quien era el candidato. En ese tiempo gobernaba Carlos Salinas de Gortari, y a ciencia cierta, y para el pueblo, la voz del pueblo en general, que suele decirse que es la voz de Dios, pues no les queda claro, y además resulta inverosímil, y esto es compartido incluso con algunas gentes, académicos, estudiosos, historiadores, de que pues no queda muy claro cómo del asesino solitario Mario Aburto, que fue el que hizo el disparo en aquella lugar que hoy es emblemático por muchas cosas, Lomas Taurina, una colonia marginal ahí en el municipio de Tijuana, en Baja California, por cierto, gobernada en ese tiempo por el primer panista gobernador en la historia de este país, que fue Ernesto Rufo Appel. No sé si tenía una doble connotación que hayan atentado contra su vida en un estado gobernado por panistas para el golpeteo político y mediático se volteara como diciendo que ahí se había urdido por parte de los panistas el asesinato. O sea, hay muchas lecturas que se han dado en el tiempo. No olvidemos que quien era el candidato del PAN era pues un referente también histórico, para bien o para mal, del PAN, que es Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego. No fue el jefe Diego, no era el candidato, perdón. Él fue hasta el año 2000. Sí era porque le decía en el debate que tuvo ya cuando llegó Zedillo, Ernesto Zedillo, que fue quien sustituyó a Colosio a su muerte, le dijo que era el chico de los 10, sí, en el debate aquel con Cuauhtémoc Cárdenas, en fin, sí, ya recordé, perdón, pero no es el tema, los panistas, pero decía, Colosio va a ser 20 años que fue asesinado, y esto del asesino solitario pues es algo que todavía no queda claro, y al igual decía hoy Enrique Krause en una entrevista, en una plática con Carmen Aristegui, porque es como el caso del asesinato de John F. Kennedy allá si no me recuerdo, 1963 o 64, no fue en el 63, si no me recuerdo, que lo mataron allá en Texas, y que pues todos conocemos los videos y la historia. Pues no se sabe quién en realidad mató a John F. Kennedy. El Oswald, que fue, y luego pues lo mataron también, en fin,
pero son crímenes de Estado, se llaman, que nunca se sabrá a ciencia cierta. Hay muchas versiones, muchas especulaciones, incluso muchos en su momento, estudiosos, historiadores, les llamaron, incluso que lo repitió hasta la saciedad Carlos Salinas de Gortari, que pudo haber sido la nomenclatura. Lo que yo haya querido decir, quiere decir que como un grupo de poder fáctico y no fáctico, que a raíz del discurso que dio un 6 de marzo en el Monumento a la Revolución, y que cambió completamente dice, según Krause también lo estaba diciendo, que tuvo mucho contacto con Colosio en ese tiempo, igual que Julio Scherer, que es el primer documento histórico, discurso histórico de un político de algún partido, en este caso el PRI, total y completamente democrático, y que apuntaba a reformar al Estado de una manera radical. Hace un análisis, una autocrítica del propio partido, del propio gobierno, y cuando dice que veía un México de indígenas agraviados históricamente, o de jóvenes sin oportunidades, en fin, aparte de que plantea algunas cuestiones de la reforma y puntualizaba la democracia y los partidos políticos. Habría realmente, uno cuando analiza más a profundidad y en el tiempo el discurso, pues vaya que sí representaba todo un reto a los poderes establecidos en su momento, incluso al propio PRI. Pero bueno, pues hace 20 años, este próximo domingo, de su asesinato, la Vox Populi, incluso en Wikipedia leía, y en otros, aparte de lo que se escribió en los medios, bueno, pues que el autor intelectual podía haber salido pudo haber estado en el propio Carlos Salinas de Gortari, ¿sí? Cuando se cuentan unas crónicas que Josep María Córdoba, que era su jefe de la presidencia, la oficina de la presidencia, pues le pidió a Colosio, después de ese discurso del 6 de marzo a que hago referencia, que renunciara. Luego salió a decir que no era cierto, que nunca le pidió eso, pero en fin, cosas que pues para los priistas y para el resto del país nos debe servir de lección, porque pensamos que los asesinatos, magnicidios se habían quedado en el México bronco, en el posrevolucionario, cuando se decía y se consigna en libros de historia que quien mandó a acabar a Villa y a Zapata, pues fue el mismo Venustiano Carranza, porque no le reconocieron su presidencia. Igual que dicen que Calles, de Plutarco Elías Calles, pues mandó también el asesinato de Álvaro Obregón, que buscaba la reelección, o ya había sido, en fin. Entonces pensamos que ahí nos habíamos quedado de los años, a mediados del siglo pasado, donde las elecciones se dirimían a balazos. Decía Diego Fernández de Ceballo ayer, precisamente en conmemoración de los 23 años del IFE, su último aniversario como IFE, porque será el INE. Pero de eso le voy a comentar, de los 23 años del IFE, al regresar. Me queda claro, hacemos una pausa y volvemos. Son las 12:30. En tu radio, la nueva FM 94.7 XHRCF transmite las 24 horas del día desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. En el periférico surponiente número 485, fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Llámanos 125-0206. La nueva FM. Internet www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook, La Nueva FM Tuxtla. Twitter, @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7 es un concepto de Grupo Rocaf, Derechos Reservados 2013. La Nueva FM presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. El tercer lunes de marzo es festivo en todo México, en conmemoración al aniversario del natalicio del licenciado Benito Juárez García. Hace 208 años, en San Pablo, Guelatao, Oaxaca, un 21 de marzo de 1806, nace un político liberal, cuya tarea principal fue la defensa de los valores como la igualdad, la democracia, la legalidad y la libertad, distinguido por su origen indígena, con la capacidad para escuchar a la gente y saber que eran necesarias
reformas fundamentales para que la calidad de vida de los mexicanos fuera mejor, con principios de igualdad y libertad. Él aprendió con el respeto y los valores que atraen el resultado con paz y tranquilidad. Por ello, a él se le atribuye la frase célebre: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. En la actualidad, el Ejecutivo del Estado, que encabeza el licenciado Manuel Velasco Puello, ha manifestado el respetar y escuchar a la ciudadanía. Son fundamentales para tener un verdadero Estado de Derecho y garantice el respeto pleno de los derechos humanos y legales de los ciudadanos. La actual administración se distingue de formar un gobierno de jóvenes que trabaja con visión y profesionalismo, pero sin perder los valores y las costumbres. La juventud chiapaneca no es una juventud pasiva, es una juventud que construye, poniendo énfasis en la filosofía que proclamó Benito Juárez, y que para los chiapanecos es un estilo de vida. Juárez nos dejó un ejemplo de trabajo y perseverancia que sigue vigente en la actualidad. Su legado nos inspira y el sueño de un mejor México y un mejor Chiapas que avance para que todos avancemos. La Nueva FM presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Soy Alfonso Prieto Tinoco y soy guardaparque. Soy Cristian Lozano y soy guardaparque. Mi nombre es Jaime Morales Villavicencio y soy guardaparque. Son nuestros grandes héroes y heroínas. Cuidan y conservan en buen estado las áreas naturales protegidas, marinas y terrestres de México, administradas por la CONAMP. Que nos brindan aire limpio, agua y alimentación. Tú también conviértete en un héroe o heroína. Cuida el medio ambiente y la naturaleza para seguir disfrutando de la vida. Visita www.conanp.gov.mx. Semarnat, Gobierno de la República. ¿Eso es lo que escuchas a las 6 de la mañana? ¡Préndele! A la Nueva FM 94.7. Son Grupero, un programa divertido, con energía, guapachoso y mucho ritmo. Soy Cristian Morales, el chiquillo conductor de Son Grupero. Te espero de lunes a viernes en punto de las 6 de la mañana. La Nueva FM 94.7. Ya las tías se avecinan a la vuelta de la esquina, hablando de las cosas en esta sintonía. Pero mira quién diría pa'l relajo, hablando de comida cuando le falta el ajo. Las tías entre amigas con chismes y trabajo. 94.7 FM esto te trajo, así que súbele volumen que el argüende ya empezó. De Tuxtla estas tías sintonizan la estación. Todos los domingos a las 3 de la tarde, las tías. Yo digo, yo opino, yo pienso, yo creo. Voy a meter tus opiniones al banco para ver si el próximo año me generan algún interés. Comentarios, análisis, debate, música, entretenimiento. Expresión Total con Saraín Gómez, sábados de 8 a 9 de la noche por la Nueva FM 94.7. Expresión Total, donde todas las ideas caben sabiéndolas acomodar. Una forma de acercarse a la actualidad. Información, análisis, entrevistas, para saber lo que está pasando hoy. Escuche. Misión 94. Con Alejandro Moguel y los análisis y comentarios de Marco González. De 3 a 4 de la tarde, lunes a viernes, en la Nueva FM 94.7. Escuchas la Nueva FM. Estamos al aire. Me queda claro. Bueno, estamos aquí de regreso y les decía, se cumplieron 23 años de pues la creación del Instituto Federal Electoral, aunque en estos 23 años pues ha habido modificaciones interesantes, importantes en su recorrer, porque de hecho su antecedente está allá por el 11 de noviembre de 1990, es cuando se da por decreto la creación de este instituto. Bueno, ya se había aprobado en agosto, pero bueno, ya pasa a ser el Instituto Federal Electoral, que se sustituye a la Comisión Federal Electoral, que pues manejaba el propio gobierno, a través de la Secretaría de Gobernación. Bueno, pues se crea este IFE,
y se crea la ley del COFIPE, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y pues, pero sigue siendo presidida por el presidente de ese órgano, sigue siendo secretario de Gobernación, incluso en su momento fue Fernando Gutiérrez Barrios, este hombre mítico, que se cuentan historias de él, que fue secretario de Gobernación y que fue del CISEN y que fue otras cosas, fue gobernador de su estado natal en Veracruz, bueno, todo un personaje de la vida política del país y sobre todo del PRI. Bueno, pues así se dio, y no fue hasta el año de 1996 que termina esta figura de que sea el secretario de Gobernación el que presida este Instituto Federal Electoral, que además estaba formado por consejeros que eran representantes del legislativo y representantes del judicial, del poder judicial. Así eran magistrados, consejeros se llamaban. Entonces, pues seguía siendo la iglesia en manos de Lutero, o más bien dicho, el gobierno era juez y parte en los procesos electorales, y que por supuesto esto de que nazca el IFE, pues se da a raíz de aquella caída del sistema en 1988, cuando la elección entre Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Salinas de Gortari, y que se le cae el sistema a Manuel Bartlett Díaz, hoy flamante senador del PT, y bueno, cuando regresan, pues ya las tendencias se habían cambiado. En fin, bueno, entonces había una presión de empezar a conformar órganos aparentemente autónomos o con la participación ya tripartita de otras instancias. Y insisto, no es hasta 1996 donde se termina este esquema, y donde pues el último de sus presidentes de este Instituto Federal Electoral no ciudadanizado, que fue aquel famoso Carpizo MacGregor, que fue también rector de la universidad y después fue procurador, y en fin, cómo vino a terminar una carrera tan exitosa como abogado, como académico, como universitario, por haber estado en ese encargo. Y también fue en 1997 cuando realmente es el IFE lo que hoy se conoce como IFE, con consejeros electorales, con representaciones de partidos, en fin, y que fue su momento más brillante, que fue bajo la presidencia de José Wandelberg, ¿sí? De 1997 a 2013, y que, insisto, es cuando más lustre ha tenido este órgano ciudadanizado, y que incluso ayer en esta conmemoración, donde estuvieron actores que fueron protagonistas de toda la vida política y del propio instituto en aquellos años de su fundación, como decía yo, que estuvo pues María Los Ángeles Moreno del PRI, estuvo también que fue dirigente del PRI, también estuvo Fernández de Ceballos, también en fin, estuvieron muchos que han sido consejeros históricamente del IFE, y por supuesto Wandelberg, quien disertó ahí una pieza interesante, decía, 23 años distancia, y que pues hoy llegó a su último aniversario como tal, puesto que pues ya se convertirá, según Zambrano, Jesús Zambrano, el dirigente del PRD, que lo entrevistan al salir de este evento, porque también estuvieron los dirigentes de los partidos, por supuesto, pues ¿qué es lo que señala Zambrano? Que va a haber leyes secundarias de la reforma político-electoral, entre ellas la creación del INE, más tardar el 30 de abril, es decir, el último día que tienen del periodo ordinario, o sea que se están dando todavía tiempo, se les está viniendo la noche encima a los legisladores, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Acaban de sacar apenas ayer las leyes secundarias de la ley de competencia que se crea, y que obedeció a una reforma constitucional también. Bueno, pues apenas se acaban de aprobar ayer, y que bueno, pues no quedaron todos contentos, sobre todo los empresarios, los grandes empresarios,
porque hay cuestiones que van dirigidas ahí. Están pendientes las leyes secundarias de telecomunicaciones, que desde el lunes, martes andan anunciando que ahí viene el lobo, y entonces han estado filtrando, porque así ya se reconoce que se filtran documentos donde llegan a algunas gentes de la política, diferente signo, y a los medios se traslucen ahí, se filtran y ya empiezan las voces a decir cómo es posible que vayan a hacer esto es una contrarreforma, esto no. Entonces le van, como se dice coloquialmente, el gobierno midiéndole el agua a los camotes, y como dicen muchos estudiosos y analistas en temas legislativos y de debate y todo eso, no, y hacen bien, qué bueno que le vayan viendo dónde va a saltar la liebre. Y entonces pues no hay todavía para cuando lleguen las leyes secundarias, dicen que ya están, pero que ahí vienen. Entonces pues ojalá las voces que se han levantado en contra de lo que aparentemente se va a presentar para las leyes secundarias, porque entonces sí les va a merecer pues no solamente la rechifla, sino oposición muy férrea, no solamente en el legislativo, sino también en voces de académicos, de estudiosos, de historia, como ya eso de que el tema de los contenidos en esta ley de telecomunicaciones, en las leyes secundarias, quede de nueva cuenta en manos de la Secretaría de Gobernación, pues se me hace muy perverso. Yo coincido totalmente, porque va contra el espíritu de la reforma. En fin, las televisoras públicas también están en este ajo, el tema de la publicidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues y si mucho me apuran, pues ya se aprobaron en la Cámara de Diputados, en lo general o particular, lo del seguro universal y seguro de desempleo, que todavía está en el Senado, y parece que el Senado sí le va a hacer algunas correcciones. Y si después las propias leyes secundarias de la reforma política electoral, y están las leyes secundarias de la reforma energética, y tienen de aquí, pues estamos a 21, les quedan 10 días exactos de este mes de marzo y los 30 del mes de abril, contando días calendario, no días hábiles. Así es de que vaya que tienen bastante chamba de aquí al 30 de abril. ¿Cuántas van a sacar? ¿Cómo se van a poner de acuerdo? Está en chino, ¿eh? Vamos al último corte y regresamos. Me queda claro. Hacemos una pausa y volvemos. Son las 12:44. La nueva FM 94.7. La nueva FM. La mejor dosis de música de los 80s, 90s y 2000. Está aquí. Soy Daniela León. Escúchame sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana por la nueva FM 94.7. Y ponle play a tu día. Se dice que aquel que no conoce la historia está destinada a repetirla. Soy Tomás Aguilar y quiero invitarte a conocer las noticias que marcan el rumbo de la historia de Chiapas, México y el mundo, de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por la nueva FM 94.7. Usted y yo tenemos una cita para conocer las noticias que despiertan a Chiapas en Amanecer Informativo. Y síguenos también en el canal 16 a través del sistema de cable diversión en los municipios de la zona frailesca, Zoque, Valle y la costa, desde Tonalá hasta Escuintla. Amanecer Informativo en todo el estado de Chiapas como un baluarte del grupo ROCAF. El Peluche es el programa que a todos está gustando. Lo conduce Eduardo Tello junto a sus invitados. No importa que los otros se mueran de celos, el Peluche es el programa que sí está de pelos. El Peluche. Pelos. El Peluche, el programa que sí está de pelos. Lunes a viernes, 6 de la tarde, por la nueva FM 94.7. Chiquita.
Hola, soy Alejandra López, te invito para que me escuches en la nueva FM 94.7 de 9 a 10 de la mañana. Tendremos artistas invitados, música, diversión, entretenimiento, información y muchas sorpresas en la nueva FM 94.7. Aquí te veo, va. 94.7 es lo que quieres escuchar. La nueva FM. Estamos al aire. Me queda claro. Bueno, estamos ya aquí de regreso en Palabra Libre y déjeme decirle que ahora que estamos hablando de los acontecimientos, de los históricos, de los nacimientos de personajes, de las muertes de personajes, pues déjeme decirle que pues en la Cámara de Diputados Octavio Paz, este gran de los prohombres mexicanos del siglo XX y que son universales y que, bueno, han trascendido en el tiempo y que, pues, para orgullo nuestro, son mexicanos que están en la talla, que su visión del mundo y de este país, pues, hoy que dijo y que describió en el siglo pasado, en su larga y fructífera vida, como poeta, ensayista, escritor, diplomático, mexicano, fue embajador en la India y fue embajador en Japón, en fin, también un hombre pues de mucho amor, porque pues fue casado 3 veces, tuvo 3 mujeres, pues cómo no, un hombre de ese espíritu, de esos sentimientos, y bueno, pues fue homenajeado por la Cámara de Diputados apenas el día de ayer y pues Octavio Paz nació en la Ciudad de México un 31 de marzo de 1914, por eso se ha declarado por el Congreso de la Unión el año de Octavio Paz, habida cuenta que este próximo 31 de marzo de este mes tan singular, tan significativo, que se festejan tantas cosas como la expropiación petrolera, entre otros, y los que ya hice mención, actos también, el nacimiento de Juárez o el asesinato de Colosio, por el lado, pues obviamente negro, negativo, ¿no?, de la historia misma. Bueno, pero un 31 de marzo de 1914 nació Octavio Paz y murió el 19 de abril de 1998. Ya decía que fue poeta, escritor, ensayista y diplomático mexicano. Fue Premio Nobel de Literatura en 1990. Fue realmente creado allá por la zona de Mixcoac, en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México. Su madre fue Josefina Lozano y su padre Octavio Paz Solórzano, que fue creado por su mamá y su abuelita, según datan dicen sus biografías, ¿no?, sus biógrafos. Estuvo casado en 3 ocasiones con Elena Garro, su primer mujer, después con Bona Tibertelli de Pisis y con su última pareja, que fue María José Tramini, que estuvo precisamente, que su última pareja, que estuvo con ella hasta su muerte, que pues le recibió ella como parte del homenaje póstumo a Octavio Paz, y fueron muy sentidas las palabras que se dijeron en ese momento. Y déjame compartir rápidamente que escritor mexicano, nieto del escritor Irineo Paz, dice que los intereses literarios de Octavio Paz se manifestaron de manera muy precoz y publicó sus primeros trabajos en diversas revistas literarias. Estudió en las facultades de Leyes, de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1936 Octavio Paz se trasladó a España para combatir en el bando republicano en la Guerra Civil y participó en la Alianza de Intelectuales Antifascistas. Al regresar a México fue uno de los fundadores de Taller 1938, El Hijo Pródigo. Amplió sus estudios en Estados Unidos en 1944-45 y concluida la Segunda Guerra Mundial, recibió una beca en la Fundación Guggenheim para más tarde ingresar en el Servicio Exterior Mexicano.
En 1955 fundó el grupo de poesía en voz alta y posteriormente inició una colaboración en la Revista Mexicana de Literatura y en el Corno Emplumado. En las publicaciones de esta época defendió las posiciones experimentales de las artes contemporáneas. Cerró su actividad diplomática en 1968 cuando renunció como protesta contra la política del gobierno mexicano ante el movimiento democrático estudiantil. Durante sus años de servicio, Octavio Paz residió en París, donde trabó amistad con André Breton, pero también viajó por diversos países europeos y asiáticos. En 1962 fue nombrado embajador de México en la India. Poeta, narrador, ensayista, traductor, editor, gran impulsor de las letras mexicanas, Paz se mantuvo siempre en el centro de la discusión artística, política y social del país. Su poesía se adentró en los terrenos del erotismo, la experimentación formal y la reflexión sobre el destino del hombre. Sin duda, parte muy resumida e inicial de una biografía muy vasta, y además poeta. Yo casi de su poesía se puede decir que conozco nada. He leído, como muchos leímos en nuestro paso por las aulas, que son temas obligados, pues por ejemplo, para mí su obra más representativa, aunque dicen que en poesía es más grande aún que como ensayista. Entonces, El laberinto de la soledad, que son varios capítulos que hablan del México colonial, del México prehispánico, del México de la Reforma, en fin, hace un recuento y pues ahí pone en blanco y negro pues lo que somos finalmente los mexicanos, nuestra visión de cómo nos sentimos un pueblo mancillado, masacrado, pero a la vez pues agachón, hay que decirlo así, nos dibuja de cuerpo entero. Es algo que es un texto imperdible. Yo casi no lo recuerdo, creo que lo leí en la prepa, y de eso ya hace bastante tiempo, y son de los que uno debería de releer en el tiempo, porque es como el Quijote o como otros libros que va uno, conforme pasan los tiempos, lo va uno releyendo y encuentra uno cosas distintas, aunque no distantes a su momento. Pero bueno, ahí está Octavio Paz, y de él seguramente vamos a hablar más tiempo durante lo que resta de este año, y sobre todo el día 31 que se conmemora los 100 años de su existencia de Octavio Paz. Y fíjense que hoy leía ¿qué creen que es hoy? Es el día de la poesía. Por ahí lo leían, no le han hecho mucho ruido. Y pues el 19 de marzo pasado leí, escuché que se conmemoró pues un aniversario más de la muerte del poeta mayor de Jaime Sabines, que falleció en 1999, pero ya no fue como en los tiempos del Sabinato. Qué tristeza que conjuntamente con ese gobierno se llevó pues a la figura emblemática que fue mucho tiempo su señor padre Juan Sabines Gutiérrez, con todos sus claroscuros, pero sobre todo borró del mapa, y nadie quisiera acordarse porque por llevar el apellido que lleva, qué despropósito, don Jaime Sabines Gutiérrez, el poeta mayor de Chiapas, que dice: yo no lo sé de cierto, pero supongo que una mujer y un hombre algún día se quieren, se van quedando solos poco a poco. Algo en su corazón les dice que están solos sobre la tierra se penetran, se van matando el uno al otro. Todo se hace en silencio, como se hace la luz dentro del ojo. El amor une cuerpos, en silencio se van llenando el uno al otro. Cualquier día despiertan, sobre brasas, piensan entonces que lo saben todo, se ven desnudos y lo saben todo. Yo no lo sé de cierto, lo supongo. Jaime Sabines, y el 19 de marzo cumplió una de su muerte, pero 25 de marzo, mejor celebremos la vida, el nacimiento. El 25 de marzo de 1926 nació Jaime Sabines. Buen momento ahora también para recordarlo.
Por mi parte ha sido todo. Yo soy Alfonso Carbonell Chávez. Pásenla muy bien este fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes. Y esto fue Me Queda Claro. La Nueva FM presentó. No se olvide, ustedes y nosotros tenemos una cita aquí al punto del mediodía de lunes a viernes. Me Queda Claro. Esta es una